Manejo de una fuente repetida en el texto. Manejo de una fuente repetida en el texto. En el estilo Vancouver, cada fuente citada en un texto se identifica con un número asignado en el orden de aparición. Si volvemos a citar esa misma fuente más adelante, simplemente repetimos su número original, lo que asegura un manejo consistente y evita confusiones en el lector. En el estilo Vancouver se utiliza un sistema de numeración para cada referencia. Cuando se cita la misma fuente varias veces, se emplea el mismo número asignado a la referencia inicial. Numeración de referencias. El sistema numérico en Vancouver asigna un número único a cada fuente. Este número permanece constante, independientemente de cuántas veces se cite esa fuente en el documento. Las referencias se numeran según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto. El mismo número se utiliza cada vez que se cita la misma fuente. Ejemplo. La primera cita en el documento tenemos un corchete denominado número 1. La misma cita la citamos por segunda ocasión y también va a aparecer entre corchetes el número 1. Citación en el texto. Cuando se cita la misma fuente varias veces, no es necesario repetir toda la información de la referencia. Simplemente se utiliza el número asignado, ya sea en corchetes o como un superíndice, según las preferencias editoriales. Citación en el texto. El COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la vida de los estudiantes. Primera cita de una fuente entre corchetes pusimos número 1. Desde el comienzo de la pandemia, en el 2020, las y los estudiantes de todo el planeta enfrentaron desafíos nuevos, como las clases en línea o modalidad híbrida, entre corchetes número 2. Siguiente cita numerada consecutivamente. La adaptación a esta nueva forma de aprender no siempre ha sido sencilla. Como observamos, el formato para una fuente repetida, usamos el número asignado entre corchetes o superíndices. Ejemplo, en corchetes, según Smith, corchetes 2, el estudio reveló, y ejemplo en el superíndice, el estudio mostró el resultado, un superíndice denominado 2. Podemos utilizar estas fuentes como el ejemplo de la citación en texto o como se les acaba de mencionar. Mención de la página en citas repetidas. Si necesitas señalar información específica, como una página en particular, puede agregarla después del número de referencia usando 2 puntos. Esto es especialmente útil para datos o citas textuales. Por lo tanto, la regla es: se puede incluir el número de página si se requiere precisión. Y 2, formato 2 puntos, número de referencia seguido de 2 puntos y el número de página. Ejemplo, estoy poniendo entre corchetes el número, se indica la página 45 de la referencia 2, cuando queremos ser muy específicos. Ventajas del sistema numérico.
El sistema numérico no solo simplifica la redacción, sino que también mejora la claridad del documento. Al mantener la consistencia, es más fácil para los lectores seguir las referencias en el texto. Las ventajas del sistema numérico son simplicidad en la citación, claridad y coherencia para el lector y reducción del texto al evitar repetir información de las referencias. Ejemplo en un texto. Aquí podemos observar cómo se maneja una fuente repetida en ambas citas. En el número 1 entre corchetes se hace referencia al mismo documento, eliminando la necesidad de repetir la información completa. Primera mención, el estudio inicial fue realizado en el 2020, entre corchetes, referencia 1. Mención posterior, resultados adicionales fueron reportados por el mismo autor, entre corchetes, el número 1. Tenemos la consistencia y la numeración, sin ser repetitiva. Fuentes con varias páginas. Cuando una fuente tiene varias páginas relevantes, puede ser útil especificar la página al citarla nuevamente. Esto guía al lector hacia la información exacta dentro de la referencia. Ejemplo de manejo. Primera mención. La investigación fue amplia. La referencia a la que hacemos cita es la número 3 y se pone entre corchetes. Segunda mención con página. El análisis detallado se encuentra en entre corchetes 3, 2.67. Es la página que deberíamos estar consultando de esa referencia o cita. Esto también lo hacemos cuando tenemos citas textuales, para ser más precisos. Errores comunes cuando utilizamos el tema que estamos manejando. ¿Qué podemos cometer en errores? Es común encontrar errores como citar la misma fuente con diferentes números o no mantener un formato uniforme. Estos errores pueden generar confusión en el lector y deben de evitarse. Asignar números diferentes a la misma fuente. No usar el mismo formato de número en todo el texto. El formato, acuérdense que es colocar el número entre corchetes. Y si tu escrito lo está solicitando alguna editorial que el número sea un superíndice, todas las citas se manejan como un superíndice. Y si no, se manejan como si fuera el texto normal y solamente poner el número entre corchetes. No incluir el número de páginas cuando sea necesario. Esto se da mucho en textos donde vas a confrontar un texto con otro y entonces es indispensable colocar estas referencias de manera precisa con el número de página. Ejemplo práctico. Este ejemplo práctico muestra cómo se utiliza la misma referencia varias veces, especificando el número de página cuando es relevante. Vamos a tener el siguiente documento. Artículo, título, Impacto del cambio climático en la salud. Autor, Smith, J. Publicado por Lancet en el año 2021. La referencia asignada se le dio como número el 4. Ejemplo de uso en este texto. Primera mención. El estudio sugiere un impacto significativo y ponemos entre corchetes el número 4. Segunda mención. Los resultados detallados se presentan en, abrimos corchetes 4, 2 puntos y el número de página, en este caso están poniendo
la 123. Actividad práctica. En esta práctica deberán identificar la fuente repetida y asignarle el mismo número en ambas menciones. Luego, crearemos la referencia completa en la lista final. Vamos a leerles la instrucción. Revisen el texto proporcionado. Identifiquen las referencias repetidas y asignen números según el estilo Vancouver. Texto propuesto. La investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud, en este caso están poniendo siglas OMC. En el texto puedo continuar poniendo siglas cuando ya había hecho mención de ellas. En el 2020 reportó un aumento del 15% en enfermedades infecciosas. Más tarde, la OMC amplió sus hallazgos en el mismo informe, destacando la importancia de la prevención. Respuesta al ejercicio propuesto. Referencia: Organización Mundial de la Salud, punto y seguido, informe sobre el estado de salud mundial 2020, Ginebra, OMC, año, punto y coma, año de publicación, 2020. Acuérdense que no dimos una URL, por lo tanto, nuestra referencia es de tipo no digital. Citación en el texto, vamos a ver el ejercicio cómo se respondió. Primera mención. La investigación realizada por la OMC en el 2020 reportó un aumento del 15% en enfermedades infecciosas, entre corchetes 1. Segunda mención. Más tarde la OMC amplió sus hallazgos en el mismo informe. Número 1. Aquí les doy una lista de referencias bibliográficas que son guías para escribir el estilo Vancouver y les indican cómo hacer cita y cómo respetar la numeración de sus fuentes bibliográficas.